reconozcan a Natanael como el rey de Israel, el Mesías. Se rezaba bajo la higuera. Entonces cuando Jesús le dice bajo la higuera te vi, es que Dios lo estaba viendo cuando él rezaba. Por eso lo movilizó. ¿Por qué eso hace que Natanael diga, Señor, tú eres el rey de Israel, el Mesías, el ungido? Porque se rezaba bajo la higuera. Por lo tanto, él rezaba cuando no estaba el Cristo. Si le dice Jesús, bajo la higuera te vi, es porque estaba Dios presente. Es decir, por eso él lo reconoce. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entramos en un nuevo tiempo litúrgico, el tiempo de Adviento, y este es el comienzo del año litúrgico. Adviento significa venida, y en este caso está relacionada con los tres tiempos, porque el Señor vino, vendrá, pero también viene. En cada liturgia Él se hace presente para alimentarnos con su palabra y con su cuerpo glorioso en la Eucaristía. El Adviento es el tiempo de la preparación personal y comunitaria para la Natividad y las Teofanías, que es uno de los dos grandes ciclos litúrgicos, el ciclo de la Navidad y de la Teofanía. El otro gran ciclo es el ciclo de Pascua. Y después hay un ciclo que es el ciclo de todos los santos. Son 3 ciclos. El Adviento es un tiempo de preparación personal y comunitaria para la Navidad y las Teofanías. Perdón, el título de este primer domingo es el llamado. ¿Qué es el llamado? Es el punto de partida de nuestra relación con Dios. Dios siempre toma la iniciativa. Nosotros respondemos o no, pero nosotros no tomamos las iniciativas, o no deberíamos tomarlas. Deberíamos escuchar para ver cuál es la iniciativa de Dios. Es el punto de partida de nuestra relación con Dios, la iniciativa de Dios para que compartamos con Él un vínculo, una relación. Así como la avidez, que es el deseo incontrolado por el dinero, la vanidad, el sexo, el poder, es decir, es el principio de todo el pecado, que es el deseo incontrolado. También hay un deseo espiritual sin límites en el Señor, que nunca se apaga, que es la sed de Dios, el deseo de Dios. Es la sed que el Señor quiere despertar en nosotros, transmitiéndonos su sed de ofrecernos la vida divina. Por eso nos dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, brotarán ríos de agua viva, como dice la Escritura en el Evangelio de Juan. Es la sed que Jesús le ofreció a la samaritana, una sed que convierte la sed de beber necesaria para instruirnos, construirnos interiormente, convierte en la sed de ofrecer, de recibir, en la sed de brotar, de ofrecer. Es la primera lectura que oímos hoy, el llamado de Dios al profeta Isaías. Es una lectura maravillosa, maravillosa. Comienza por la visión del Señor en el trono del templo, los serafines que cantan a la Trinidad triple santo, 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 durante la liturgia celestial. Y ante esa visión, Isaías dice, ¡ay de mí que estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, al Señor Sabaoth. En la visión divina celestial, Él se ve a sí mismo y al pueblo de manera sorprendentemente distinta. Mirando la magnificencia de Dios y de la liturgia celeste, Isaías ve con absoluta claridad su impureza de sí mismo y la impureza de los hombres. La impureza no tiene connotación moral,
sino que es algo no cumplido, que no terminó el proceso de simplificación en una única sustancia. Lo puro es algo que no está diluido con elementos antagónicos. Luego de esa visión clara y contundente, Isaías es purificado y perdonado de sus pecados por un serafín que toma un carbón del altar y tocando su boca dice: ya ha desaparecido tu culpa y está purificado tu pecado. Y es muy interesante que esta conversión e iniciación del profeta sucede durante una liturgia celeste y eterna a imagen de la liturgia, de esta liturgia que estamos celebrando hoy, donde el Señor está viniendo, viene y al final lo vamos a comer. Son 3 etapas iniciáticas que recibe Isaías: la visión de Dios, eso le da la visión clara de sí mismo y de los otros, y la ascesis, la purificación. Y ese debería ser el camino nuestro: mirar a Dios, a mí mismo y al prójimo, en ese orden. Sin embargo, esta conversión todavía no está en estado de cumplimiento, porque la conversión tiene un sentido, que es la vocación. Nuevamente Dios toma la iniciativa manifestando una necesidad y sin dirigirse a Él directamente, sin ordenarle su voluntad, pregunta a todos los presentes de la liturgia celestial: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestro? ¿Se imagina qué extraordinario que es esto? No le dice su voluntad a Isaías: ve y habla lo que yo te voy a ordenar. Le pregunta a los santos, a los serafines, a los querubines, a todos: ¿a quién irá a cumplir con mi... ¿A quién irá de parte nuestra? ¿A quién enviaré? Y esto despierta en Isaías una nueva sed, la sed de ofrecer. Dice a Dios: heme aquí, envíame. Y ese es el cumplimiento de la vocación, el envío. El cumplimiento de la vocación no es sentarse en el sillón de los realizados y gozar del triunfo que hemos recibido, es el comienzo del envío, de la transmisión. Esto nos enseña de manera profunda que Dios nos redime por la fuerza, no por el castigo ni por la culpa, sino que busca convencernos por el diálogo, que revela de manera extraordinaria su necesidad de hacernos necesarios. Ayer en las vísperas oímos unas palabras que me conmovieron y hoy lo dijimos de vuelta: el Señor vendrá en gloria para juzgar a los buenos y para convencer a los malvados. Juzgar a los buenos y convencer a los malvados. Es enorme este texto. ¿A dónde está el juicio? ¿Dónde está la condena? Y así Isaías comienza a participar de su vocación, que es el anuncio de la venida del Mesías. Es el gran profeta de la venida del Mesías. La segunda lectura, la epístola del apóstol Santiago, nos transmite el largo camino de purificación. 6 veces habla de paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es la paz interior que se mantiene firme ante todos los embates del enemigo. Es el combate contra una de las enfermedades más notorias de estos tiempos, que es la claudicación. Claudicamos, nos damos por vencidos. Finalmente llegamos a la tercera de la lectura del Evangelio de hoy. Son todas lecturas inagotables, pero bueno, hay que decirlo. Juan y Andrés, el hermano de Pedro, están con su maestro San Juan Bautista y Jesús pasa por ese lugar. Como Dios pasa. Está en nosotros verlo, no verlo, escucharlo, no escucharlo. Él pasa. Él no viene. Pasa. Y Juan lo nombra: he aquí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos siguen al Señor y sorpresivamente Él se da vuelta y les pregunta:
¿qué buscáis? Hermoso, ¿no? Él va caminando, de repente se da vuelta, ¿qué buscáis? Entonces Juan y Andrés responden con la gran pregunta, la pregunta que muchos cristianos olvidaron desde que el intelecto ocupó el lugar de la alabanza. Señor, ¿dónde habitas? Es decir, Señor, ¿dónde estás? Que es la respuesta que debió haberle hecho Adán a Jesús cuando le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y tú, Señor, ¿a dónde estás? Es una interrogación, él se da vuelta y pregunta, ¿qué buscáis? Discúlpenme, ¿qué buscáis? Una interrogación dirigida a todos, simple y eterna, que necesitamos responder en cada momento de nuestra vida. ¿Qué buscáis? Hoy nos pregunta el Señor a todos nosotros, ¿qué buscáis? Entonces Juan y Andrés responden con la gran pregunta, la pregunta que muchos cristianos olvidaron desde el intelecto y su lugar. Señor, ¿a dónde estás? Jesús no da un domicilio fijo porque Él habita en el camino de cada uno de nosotros, en el tiempo necesario, el kairos, donde vamos acercándonos al lugar donde Él permanece y donde permanece en el templo de su voluntad. Por eso Él les responde y nos responde, venid y ved. Suficiente, venid y ved. Son dos movimientos, venir y ver, participar. Él prepara una tienda para cada uno de intimidad con nosotros, para prepararnos a un encuentro más íntimo, como la que Él hizo posteriormente a María Magdalena ya resucitado. ¿A quién buscas? No qué buscas, sino a quién buscas, tuteándola también. Hay un mayor acercamiento. Hoy en este nuevo año litúrgico que se inicia somos convocados a ser constructores de la respuesta a la pregunta que el Señor nos hace. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis como comunidad, como compañeros de ruta de la alabanza y del conocimiento del Señor? ¿Qué buscáis cuando dejando de lado las relaciones imperfectas, las desconfianzas, la falta de paciencia hacia los otros, según palabras de San Pablo? Es el misterio de una convivencia con la fuente de toda intimidad, donde se multiplica, como al final del Evangelio de hoy, el encuentro con los hermanos de Jesús, con los que van a ser sus apóstoles, gestando el nacimiento de la nueva comunidad de los enviados. Este es el llamado al que somos convocados desde este tiempo de los días hasta el día único y eterno del fin de los tiempos. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, honor y gloria en los siglos de los siglos. Amén.